Buenos días, nosotros somos el equipo número 1 con el tema entrega de ficha dental y odontograma, conformado por Estrella, Víctor, Gabriel y Marta. La odontología forense es la rama de la odontología que trata sobre el manejo, el examen adecuado de la evidencia dental, la valoración y la presentación apropiada de los hallazgos dentales en intereses de la justicia. La identificación de cadáveres con importante deterioro debe poseer validez científica, fiabilidad y aplicabilidad en un plazo razonable de tiempo. Entre los métodos primarios, los análisis comparativos odontológicos son apropiados para este fin, cuando pueden contarse con dos informaciones cotejables: la proveniente de fichas y registros previos de la supuesta víctima, información ante-mortem, y la obtenida de los restos, información post-mortem. Tras esta comparación, el odontólogo forense podrá concluir en una identificación inequívoca cuando existe una certeza absoluta de que los datos post-mortem y ante-mortem pertenecen a una misma persona. Los datos dentales ante-mortem se pueden obtener de diversas fuentes, como son los dentistas, los médicos y los familiares de la víctima. La forma más habitual de conseguir este tipo de información es a través de los contactos que los cuerpos y las fuerzas de seguridad como Policía Nacional y Guardia Civil realizan con los familiares de las víctimas. La ficha o historia clínica odontológica es la herramienta que utiliza el odontólogo para el registro de la información dental, y el odontograma o dentigrama, la norma esquemática que le permite la codificación de esa información, no solo en la práctica clínica, sino también en la confección de fichas y sistemas específicos para la identificación forense. Sin embargo, este recurso gráfico aún no cuenta con un consenso de lenguaje internacional y ha sido cuestionada su configuración por la imposibilidad de registrar datos potencialmente identificatorios. Se ha sugerido un mayor recaudo en la obtención y archivo de datos imagenológicos, como radiografías, fotografías, modelos, entre otros, pues permiten registrar información despojada de subjetividad y difícilmente codificable en un odontograma, como son las malposiciones, pigmentaciones, lesiones, entre otras. Esto posibilita asentar datos morfológicos incluso en ausencia de restauraciones o edentulismo, y facilita la transmisión de información desligada de barreras lingüísticas. Quizás una de las mayores utilidades de codificar la información dental es la posibilidad de cuantificar los rasgos de cotejo y las observaciones. Aunque se ha coincidido que la comparación de las informaciones solo se puede ofrecer resultados categóricos como identificación inequívoca, probable, posible, descartada o comparación imposible, y que la utilización de este modelo cualitativo no implica falta de fiabilidad, dada la complejidad de informaciones que deben compararse. La cuantificación analítica del cotejo exige hoy significación estadística en las metodologías utilizadas. Sin embargo, los hechos han logrado rebatir este modelo teórico. ¿Cuántas posibilidades hay de que dos personas tengan el mismo odontograma? Primer caso. Un avión de combate es derribado en Libia. En la noche del 14 de abril de 1986, el F-11, tripulado por los capitanes de la Fuerza Aérea Norteamericana Fernando Rivas Dominic y Paul, es derribado en la costa de Libia. El gobierno de ese país recuperó solo un cuerpo poco tiempo después del ataque, aun cuando su identificación se tornó problemática dada su avanzada descomposición y que no se utilizaron protocolos específicos. El informe libio de exploración dental consignó que pertenecía al copiloto. 3 años después, y gracias a la intervención del Vaticano, el gobierno de Libia entregó los restos a la policía italiana.
el equipo forense del Instituto de Medicina Legal en Roma y un experto norteamericano recabaron nueva información sobre los restos para cotejar unas fichas dentales solicitadas a la Fuerza Aérea. Ambos odontogramas eran idénticos y coincidían perfectamente con el confeccionado. Solo las radiografías permitieron evaluar las formas de restauraciones, lo que determinó que los restos pertenecían a Dominique y no a Lorenz, como se había informado originalmente. Caso número 2. La chica del pijama amarillo. El 1 de septiembre de 1934, un joven granjero descubre en una zanja en el Bury, Australia, el cuerpo quemado de una joven mujer vestida con un pijama amarillo. Tras infructuosos y demorados intentos de identificarla, de hecho llegaron a exponerse públicamente los restos. La policía convocó al Dr. Francis Herbert Jackson, odontólogo sin experiencia previa forense. Luego de 3 días de trabajo, su informe refirió la presencia de 6 dientes restaurados y 7 ausentes ante mortem. Entre estos últimos, el primer molar superior derecho. En julio de 1935, en Melbourne, la policía entrevistó a un periodista italiano de nombre Antonio Agostini, cuya esposa, Linda Platt Agostini, había sido reportada como desaparecida. Este no reconoció el cadáver, pero ofreció información respecto del odontólogo que trataba a su esposa. La información provista por este nuevo profesional resultó incompatible con la post-mortem obtenida por Jackson. Linda Platt Agostini poseía 8 dientes restaurados, incluyendo el primer molar superior derecho. No fue sino hasta 10 años después, en 1944, cuando una nueva pericia odontológica sobre el cadáver reveló restauraciones estéticas de silicato en cada uno de los segundos premolares y la presencia del primer molar superior derecho. El segundo molar era el ausente y el tercero había ocupado su lugar en el arco. Esto sí concordaba con los registros ante mortem, lo que confirmó al cuerpo como perteneciente a Linda Platt Agostini. Confrontado con esta identificación, Antonio Agostini admitió haber asesinado a su esposa. Jackson debió reconocer en el estrado su equivocación en los primeros registros post-mortem, justificándose en su inexperiencia. Aún hoy sigue cuestionándose toda la evidencia recogida y la misma identificación de la víctima. Caso número 3. Ocultamiento, usurpación, sustitución y fraude de identidad. Aunque las diferentes legislaciones insisten en emplear metodologías científicas para la identificación, suele darse por sentada la inexistencia de variables intencionales para distorsionar este procedimiento. La manipulación ex profeso de la información ante mortem, promoviendo el ocultamiento, la usurpación o la sustitución de identidad en un contexto delictivo, ha organizado no pocas situaciones embarazosas. La guía IVC presentada por Interpol en el año 1997 hace una singular pregunta. ¿Podría haberse puesto un nombre equivocado en la lista de víctimas por error o fraudulentamente por alguien que tratara de cambiar la identidad? Esta no es una pregunta menor. Ya en 1990, Dorion recomienda tener presente en accidentes aéreos la posibilidad de sustitución intencional de un cuerpo por otro, lo que invariablemente va a conducir a una identificación falsa. Aunque no es un tópico recurrente en la literatura, Krompecher recomienda completar absolutamente todos los protocolos de identificación biológica, sobre todo en casos controvertidos. Brown subraya la importancia de entregar y resguardar las fichas clínicas dentales con sometimiento a estrictas cadenas de custodia, y Cataneo propone fundamentar la identificación exclusivamente en caracteres biológicos
evitando con ello una identificación errónea, producto del cambio casual o intencional de objetos o vestimentas supuestamente personales. La adulteración de un odontograma. El 23 de marzo de 1979, el cuerpo desnudo y atado de una mujer fue encontrado en una hondonada montañosa en Suiza. Si bien se encontraba en descomposición, la preservación de su dentadura permitió confeccionar su ficha post-mortem y hacer una estimación de su edad. El envío de esta información a la prensa y a varios departamentos policiales del país favoreció la llegada de diferentes informes odontológicos de algunas personas denunciadas como desaparecidas. Uno de los odontogramas recibidos resultó particularmente extraño. Si bien constataban el nombre de la paciente y símbolos claramente de uso profesional, no figuraban mayores datos, ni siquiera el nombre del odontólogo tratante. Los rasgos dentales descritos en el odontograma no coincidían con los de la fallecida. Esta ficha pertenecía a Betty Belshaw, una mujer canadiense desaparecida en París 3 meses antes y había sido entregada por su esposo, Cyril Belshaw. Ya de retorno en Canadá para esta fecha, la Policía Regional solicitó a la Real Policía Montada canadiense la búsqueda de mayores datos sobre la desaparecida, en particular de su odontólogo y de los tratamientos dentales realizados. Al día siguiente de haber sido contactado el profesional y luego de haber sido informado de este suceso, el esposo de Betty envió una carta a la Real Policía Montada canadiense admitiendo haber adulterado el odontograma enviado a la policía suiza. Con la nueva información y la ficha original, el cadáver fue finalmente identificado como perteneciente a la mujer canadiense. Una vez arrestado, el esposo confesó haber fotocopiado el odontograma inicial que solicitó en su momento al odontólogo tratante. Borró algunos rasgos del mismo y luego con bolígrafo rediseñó los patrones dentales a su necesidad. La ficha recibida por la policía suiza era una nueva fotocopia del documento ya adulterado. Cyril Belshaw se desempeñaba como profesor titular del Departamento de Antropología en la Universidad de Vancouver. Luego de un controvertido juicio, Belshaw fue liberado por el beneficio de la duda. El crimen permanece en la actualidad aún sin resolver. Fichas dentales y odontogramas continúan siendo usados para identificar a personas involucradas en investigaciones criminales, accidentes aéreos y desastres naturales. Incluso pueden proporcionar pistas importantes en casos que han estado años sin resolverse, ya que los órganos dentales son como huellas dactilares, son únicos en cada individuo. Bueno, este fue nuestro tema. Muchas gracias por su atención.